Hablemos de ciencia con Fefo. Hola, soy Fefo y te saludo de nuevo agradeciendo tu compañía en este episodio 14, en donde vamos a hablar un poco acerca de los tipos de fuerzas que existen en el contexto de la mecánica newtoniana, en su relación también al trabajo y a la energía, y vamos a hacer unos comentarios acerca de las simetrías relacionadas con las leyes de conservación que hemos visto en episodios anteriores. Este episodio es el final de una primera etapa de este cursillo en el que presentamos temas sobre física clásica dentro de la visión de las partículas. El siguiente tema o la siguiente sesión de temas van a involucrar el movimiento ondulatorio. Tus sugerencias y preguntas son bienvenidas. Haremos episodios especiales para responder y discutirlas. Si gustas, puedes hacerlo directamente a través de comentarios en la plataforma donde quiera que estés escuchando este podcast o enviándome un correo electrónico a la dirección fefo.aranda@gmail.com. Comenzamos. Hemos aprendido que cuando la gravedad realiza trabajo sobre un objeto, no solo cambia su energía cinética, pero también su energía potencial. El cambio en energía potencial es precisamente el negativo del trabajo realizado por la gravedad sobre el objeto. Esto parece ser verdad sobre la gravedad, pero no es así para cualquier fuerza. Por ejemplo, si notamos que cuando la fricción detiene a una pelota para que termine de rodar, el trabajo realizado por la fricción no se guarda para uso posterior y todo aquello que no se haya ido en energía cinética se pierde en energía térmica. Bueno, pues resulta que vamos a clasificar las fuerzas en dos categorías. En la primera categoría vamos a poner fuerzas que les llamamos fuerzas conservativas. Cuando estas fuerzas realizan trabajo, este se puede guardar como energía potencial para su uso posterior. Esto de acuerdo a la fórmula que ya tenemos, la que dice que el cambio en energía potencial es igual al negativo del trabajo realizado por la fuerza conservativa. La gravedad es una fuerza conservativa, pero hay otras que también ya hemos mencionado, como por ejemplo los resortes que guardan energía cuando son jalados o comprimidos y también los enlaces químicos que guardan energía, como por ejemplo en la gasolina o en nuestra comida. Como veremos más tarde, la energía guardada en enlaces químicos es de hecho energía guardada por fuerzas eléctricas y magnéticas. La segunda categoría está conformada desde luego por fuerzas no conservativas. Y estas son fuerzas que convierten el trabajo negativo en energía térmica, la cual pues es difícil de recuperar. Estas incluyen desde luego la fricción, pero hay otras que son ejercidas por todos nosotros cuando realizamos trabajo sobre objetos. Entonces, para dejarlo muy claro, la noción de energía potencial existe únicamente para fuerzas conservativas y para nada más. Y gracias a ello, utilizando la relación entre el trabajo realizado por una fuerza conservativa y la energía potencial, resulta que podemos encontrar una fórmula muy útil para las fuerzas conservativas. Esa fórmula nos dice que la fuerza conservativa es igual al negativo, a menos, la derivada del potencial con respecto a la distancia. Al negativo del ritmo de cambio del potencial con respecto a la distancia.
Un ejemplo sencillo en el que podemos utilizar esta fórmula para checar que efectivamente nos da lo que ya sabemos es considerar, por ejemplo, a la gravedad en la superficie de la Tierra. Sabemos que la energía potencial, ya lo vimos en episodios anteriores, no es otra cosa más que m por g por la altura. Entonces, si llamo a la distancia vertical con la coordenada y, la energía potencial es mg por y. Utilizando la fórmula que acabo de mencionar hace un segundo, en donde digo que la fuerza es el negativo de la derivada del potencial con respecto a la posición o a la distancia, que en este caso es y, pues tendría que la fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra es el negativo de la derivada de mgy con respecto a y, lo que me da únicamente menos mg, exactamente lo que ya sabíamos y esperábamos. Aun cuando esta relación entre fuerza y energía potencial es únicamente válida para fuerzas conservativas, es extremadamente útil, como veremos en episodios posteriores. Recordemos que también hemos descrito dos de los hechos más importantes acerca del universo, que el momento y la energía se conservan, no podemos crearlos ni destruirlos. Hay otra ley de conservación que se descubrió de manera clásica y que nos encontraremos muy pronto cuando estudiemos y analicemos las vidas y muertes de las estrellas, y esta es conocida o llamada la ley de conservación del momento angular. Una manera de resumir esta tercera ley es diciendo que los objetos no pueden empezar a rotar espontáneamente. Para que algo pueda cambiar de rapidez y dirección de su rotación, algo adicional tiene que cambiar su rotación de manera igual, con la misma cantidad y en dirección opuesta. Un ejemplo simple es una persona que está patinando sobre hielo, que se lanza para girar en vueltas. Para poder empezar a rotar, ella tiene que causar que otra cosa rote en la dirección opuesta. Resulta que esa otra cosa es la Tierra, la cual, de hecho, altera su rotación por una cantidad imperceptible para cancelar la vuelta o la rotación de la persona que está patinando. Cuando la persona sale de su rotación y termina, la rotación de la Tierra regresa a lo normal. Esta es la razón por la cual los helicópteros tienen que tener dos rotores, ya que si tuvieran solo uno, la cabina del helicóptero rotaría en dirección opuesta. Con los dos rotores, cada uno de ellos cancela el giro del otro, mientras que la cabina se mantiene estacionaria. Aprendimos también acerca de la conservación de la masa, la cual dice que en un sistema cerrado no cambia. Esta última ley de conservación no es exactamente igual que las otras tres, energía, momento y momento angular, debido a que de hecho no es completamente verdadera, como veremos cuando lleguemos a la relatividad especial. Por lo tanto, la dejaré por el momento de fuera en nuestra discusión. En 1915, una de las personas más importantes en las matemáticas de su época, Emmy Noether, descubrió una conexión muy profunda entre estas tres leyes de conservación y las simetrías de nuestro universo. En física y en matemáticas, una simetría, nos referimos como simetría a un tipo de acción que se puede realizar sobre un sistema que lo deja sin cambio, que no le produce ningún cambio. Por ejemplo, imagínate un triángulo equilátero y que lo rotas 120 grados con respecto a su centro. No le pasó nada, se ve igual. Hubo algo que actuó sobre el triángulo, lo rotó 120 grados, ese es el algo. Sin embargo, no sucedió nada, decimos que tiene esa simetría. Bueno, el día de hoy sabemos que nuestro universo tiene tres simetrías principales.
Para los científicos en esa época parecía, como sigue pareciendo al día de hoy, que las leyes de la naturaleza que se obedecen aquí en la Tierra también se obedecen en las galaxias que están muy lejanas. Esta idea ha sido probada con muy alta precisión y al parecer, al menos por ahora, permanece como verdadera. De hecho, nosotros podemos realizar 3 enunciados independientes. El primero diría o dice que las leyes de la naturaleza no cambian conforme nos movemos de un lugar a otro en el universo. El segundo dice, las leyes de la naturaleza no cambian conforme cambiamos la dirección en la que analizamos al universo. Y el tercero dice, las leyes de la naturaleza no cambian de momento a momento. Dicho de otra manera, en conjunto, no existen lugares especiales en el universo, no existen direcciones especiales en el universo y no existen tiempos especiales en el universo. Veremos más tarde que, de hecho, hubo un tiempo especial en la historia de nuestro universo. Pero por el momento estaremos considerando solamente periodos temporales durante los cuales nosotros estaremos haciendo nuestras observaciones físicas. No hay razón para pensar que el momento en el cual tú estás escuchando este enunciado sea más especial que el momento en el cual yo lo grabé. El famoso teorema de Emmy-Noether dice que cada simetría de la naturaleza implica la existencia de una ley de conservación y viceversa. Específicamente, ella mostró que el enunciado de que todos los puntos en el universo son fundamentalmente los mismos requiere que el momento se conserve. Y en reversa, la conservación de momento requiere que cada punto en el universo sea esencialmente igual. De la misma manera, el hecho de que no haya direcciones especiales implica y es implicado por la conservación del momento angular. El enunciado de que no haya tiempos especiales, al menos en nuestro universo moderno, implica y está implicado por la conservación de energía. La derivación de estos enunciados va más allá del alcance de este podcast, pero al menos podemos tratar de dar una idea simple que pueda ilustrar este último enunciado, el del tiempo. Imagina un universo en el cual la constante gravitacional en la superficie de la Tierra, G, sea más grande entre semana que en los fines de semana. Llamemos a la que está entre semana como GS y a la que está en el fin de semana como GF. Ya que la constante cambia su valor durante el transcurso de la semana, ya no podemos decir que las leyes de la naturaleza son las mismas para todos los tiempos y por lo tanto deberíamos esperar que la energía no se conserve. De hecho, creación de vastas cantidades de energía de la nada sería bastante trivial. Aquí describo cómo lo podríamos hacer. En los fines de semana podríamos bombear grandes cantidades de agua a un tinaco muy alto. Y el trabajo requerido para bombear una cierta cantidad de masa de agua a una cierta altura sería igual a la energía potencial gravitacional que le queremos dar a esa agua y por lo tanto tendríamos mg por la altura. Y la G que tendríamos que usar es la del fin de semana. Entonces tendríamos el trabajo y la energía potencial no sería otra cosa más que mg del fin de semana por h. Luego, entre semana, podríamos dejar que el agua cayera de los tinacos para dar potencia a generadores eléctricos. La energía que podríamos obtener del agua en los tinacos sería igual a la energía potencial cuando ésta es soltada, la cual ahora, por estar entre semana, sería mg entre semana por h. Y esta energía es claramente más grande que el trabajo que tuvimos que hacer para subirla, ya que la constante de gravitación entre semana es más grande que la del fin de semana. Y por lo tanto hemos creado energía de la nada. Desde luego que revirtiendo el proceso y subiendo agua entre semana y dejándola caer en los fines de semana sería una locura, ya que de hecho estaríamos destruyendo energía.
No importa cuál de los dos casos sea, los cambios en las leyes de la física en el tiempo claramente nos permitirían que la energía fuera creada o destruida, violando así la conservación de energía. En estos episodios, hasta hoy, hemos explorado cómo y cuándo la física aparece diferente conforme nos movemos de un marco de referencia a otro. Una aseveración muy importante, mayor, consistió en que todas las observadoras en marcos de referencia inerciales experimentan las mismas leyes de la física, mientras que observadores en sistemas no inerciales no lo hacen. Pero los números que se utilizan para describir esa física pueden cambiar incluso entre dos sistemas de referencia inerciales. Por ejemplo, dos sistemas inerciales estarán de acuerdo en que el momento y la energía están conservadas o se conservan, pero no estarán de acuerdo necesariamente en cuánto momento o cuánta energía están presentes en un determinado sistema. Podemos regresar a nuestro primerísimo ejemplo de coordenadas. El valor de X que utilizamos para describir la posición de un objeto es relativo. Su valor solamente se determina en relación a algún sistema de referencia o sistemas de coordenadas. Por ende, podemos ponernos a dividir todas las cantidades medibles dentro de dos tipos, dependiendo de si sus valores son relativos o dependen o no del marco de referencia. Por ejemplo, si sales a caminar, tu punto inicial y final son relativos a algún sistema de coordenadas, pero el valor de tu desplazamiento total, el valor absoluto de hecho de tu desplazamiento total no lo es. En otras palabras, diferentes opciones para el origen cambiarán tu coordenada inicial y tu coordenada final, pero su diferencia, el valor absoluto de la resta de las coordenadas finales e iniciales, será el mismo para todos los observadores. La razón por la cual tomamos el valor absoluto es porque un observador podría acomodar su sistema de coordenadas a apuntar en una dirección que podría causar el signo de la diferencia fuera diferente. Pero el valor absoluto del desplazamiento siempre será el mismo. Podemos resumir esta observación de la siguiente manera. Las posiciones son todas cantidades relativas, pero las distancias son cantidades absolutas que no dependen de tu marco de referencia. De manera similar, tú podrías tomar una regla que mida 1 metro, como las que usaban los profesores en la primaria hace muchos años. Podrías identificar las coordenadas de cada una de sus orillas. Diferentes marcos de referencia te darán diferentes coordenadas de las dos orillas, pero todos estarán de acuerdo en la longitud del metro. Por lo tanto, la longitud es otra cantidad absoluta. La misma situación ocurre para el tiempo. Dos marcos de referencia pueden escoger diferentes momentos para definirlos como t igual a 0, su origen temporal, pero todos estarán de acuerdo que dos eventos ocurrieron durante el mismo intervalo entre ellos, entre la diferencia de tiempo entre ellos. Notemos el patrón. Mientras posiciones y tiempo son cantidades relativos, diferencias en posición y en tiempo son absolutas. Lo mismo es verdad para la velocidad. Si María ve a Roberto corriendo a 2 metros sobre segundo en cierta dirección, Alicia puede ser que no esté de acuerdo dentro de su marco, pero las 3 personas estarán de acuerdo en que la diferencia entre Roberto y María es una rapidez de 2 metros sobre segundo. El mismo patrón se mantiene para la energía y el momento. Mientras sus valores dependen del marco de referencia en el cual están siendo medidos, las diferencias entre momento y energía, entre uno y el otro, no lo son. Esta es la razón por la cual las leyes de conservación funcionan en todos los marcos. Las leyes de conservación dicen que las diferencias de momento o de energía durante un periodo de tiempo son exactamente 0.
y ya que es una diferencia, este es un enunciado absoluto. Una cantidad que es un poco diferente, pero que también parece ser absoluta, es la masa, ya que la masa es de alguna manera una medida de cuánta materia está en un objeto y moviéndose de uno a otro marco de referencia no debe de tener ningún efecto en esto. La masa por sí misma parece ser una cantidad absoluta. Durante nuestra discusión, hasta el momento, hemos evitado mencionar aceleración. Si permitimos medir cosas en sistemas no inerciales, entonces incluso la aceleración será relativa. Pero ¿qué pasa si demandamos que solo trabajemos en marcos inerciales, ya que en estos, pues es en los que sentimos que conocemos las leyes de la física? Veamos qué pasa. Supongamos que tenemos dos sistemas de referencia inerciales, A y B, que se mueven a una velocidad constante uno con respecto del otro, mientras que C es un tercer marco de referencia que está acelerando con respecto a A. Un resultado muy bonito que no voy a describir en detalle en este podcast es el siguiente. La aceleración que mide B es la misma que mide A y por lo tanto, cuando medimos dentro de los marcos de referencia inerciales, las aceleraciones son absolutas. Aquí otra vez se muestra la diferencia fundamental entre velocidad y aceleración. De ahora en adelante, cuando hablemos y digamos que una cantidad o una propiedad es relativa o absoluta, nos estaremos refiriendo solamente a su comportamiento conforme cambiamos marcos de referencia inerciales, ya que son esos en los cuales las leyes del movimiento están bien definidas y establecidas. Antes de continuar, analicemos qué tan lejos hemos viajado en estos episodios. Mientras Aristóteles intentó discernir la estructura entera del universo de un gran salto, los físicos antiguos o primeros o pioneros empezaron por tomar pasos pequeñitos, haciéndose las preguntas simples. ¿Cómo describir el movimiento? ¿Cómo describir sus causas? Estas preguntas nos llevaron al momento y a la energía y luego a las leyes de conservación. El teorema de Newton luego nos dice que el descubrimiento de las leyes de conservación era o es en realidad un descubrimiento acerca de la naturaleza misma del espacio y el tiempo. Por lo tanto, al dejar caer pelotas en planos inclinados y golpeando pelotas de béisbol, hemos aprendido que al final Bruno estaba en lo correcto. No hay lugares especiales en nuestro universo, ni direcciones, ni tiempos. La mecánica de Newton es un marco muy completo acerca de las leyes de la naturaleza, que tanto él como la gente de su tiempo experimentó en sus vidas diarias y dio los fundamentos teóricos sobre los cuales el resto de la revolución científica y luego la industrial fueron construidas. La única parte significativa que nos hace falta en nuestra discusión es el trabajo de Newton sobre la gravedad, en el cual él propone que la misma fuerza de gravedad que mantiene a los humanos en la Tierra también mantiene a los planetas y a las estrellas en sus órbitas. Veremos esto en episodios posteriores y en su momento también veremos cómo verdaderamente Newton unificó a los cielos y a la Tierra. Sin embargo, mirando atrás con el beneficio de la perspectiva actual, existen algunas piezas obvias que no están en el marco de Newton. Algunas son simples de ver para nosotros como gente moderna. Por ejemplo, Newton no tenía entendimiento de la electricidad o del magnetismo y no tenía ninguna idea de su relación a una gran pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la luz? Eso tuvo que esperar hasta mediados de los 1800 para que se pudiera realizar un progreso importante y lo estaremos explorando muy pronto. Otra pregunta sin respuesta en el tiempo de Newton. Los científicos en la época de Newton y por 200 años después
no tenía ni idea de cómo el Sol producía la energía sobre la cual toda la vida de la Tierra depende. Pero también existía siempre la expectativa de que responder estas preguntas no requeriría un cambio fundamental en la estructura que Newton había erigido. Sin embargo, esa estructura tenía algunos huecos, principalmente debidos a la inhabilidad de Newton para entender cómo los sistemas de referencia inerciales y no inerciales difieren. Recordemos que él simplemente supuso un marco de referencia universal con un reloj universal que mantenía todos los marcos de referencia organizados, su espacio y tiempo absolutos. Para fines del siglo XIX sería claro que la nueva teoría del electromagnetismo estaba en un conflicto con este marco, con este esquema. Muchos físicos tratarían de arreglarlo, realizando pequeños cambios en las orillas, pero siempre fracasando. Por otro lado, Einstein propondría un repensamiento mayor sobre el trabajo de Newton, sobre los marcos universales y el tiempo universal, resolviendo todos los problemas de la teoría, pero simultáneamente mostrando que la estructura entera de la mecánica newtoniana es solamente una aproximación a una realidad mucho más rica y compleja. Este colapso de la visión newtoniana del mundo también forzaría a Einstein a repensar la teoría de la gravedad, la cual obviamente estaba apoyada en esta visión del mundo, en este esquema newtoniano. El nuevo esquema resultante que Einstein derivó reimaginó al espacio y al tiempo y concluyó por primera vez con un entendimiento científico verdadero de la historia del universo. Y por lo tanto, encontraremos que estas preguntas simples acerca de los marcos de referencia eventualmente destruirán la estructura entera de la mecánica newtoniana, pero también nos darán un punto de partida para reconstruir un esquema más completo e impresionante de la naturaleza. Un último punto que tenemos que mencionar, viviendo en la orilla entre la filosofía y la teología. El esquema del universo de Newton es uno en el que objetos actúan en otros a través de fuerzas, y esos mismos objetos cambiando sus cursos en reacción a esas fuerzas, lo que a su vez nos da más fuerzas y más cambios. Todo esto descrito por un bello conjunto de ecuaciones. Comenzando con este esquema, el gran físico y matemático y filósofo francés Pierre-Simon Laplace propuso lo que llamó el universo mecánico, en el cual todo siempre estaba determinado, simplemente resolviendo las ecuaciones de Newton y siguiendo sus soluciones paso a paso. En su libro titulado Un ensayo filosófico sobre probabilidades, Laplace nos dice: podemos pensar en el estado presente del universo como el efecto de su pasado y la causa de su futuro. Un intelecto que en un cierto momento pudiera conocer todas las fuerzas que hacen movimiento en la naturaleza y todas las posiciones de todos los objetos a partir en los cuales la naturaleza está compuesta, y si ese intelecto fuese lo suficientemente vasto como para someter todos estos datos a análisis, podría abarcar todo en una sola fórmula, todos los movimientos de los cuerpos, de los más grandes en el universo a los más pequeños en el átomo. Para dicho intelecto, nada sería incierto y el futuro, así como el pasado, estaría presentado ante sus ojos. Este intelecto vasto, que puede ver cada partícula y graficar cada trayectoria hasta el fin del mundo, ha recibido un nombre y se le conoce como el demonio de Laplace. Pero también, con la misma frecuencia que fue utilizado para tratar de entender o fue usado como elemento de la ciencia y del determinismo, también sirvió como modelo para el dios del deísmo cristiano que floreció en el siglo XVIII. Un dios que puso al universo en su curso a la hora de la creación y que luego deja que las leyes de Newton determinen todo lo que va a suceder después. El lugar para el libre albedrío del humano o de la intervención divina en dicho universo no es claro y posiblemente esté ausente.
La filosofía científica resultante, llamada determinismo causal, no es un teorema directo que salga de las leyes de Newton a través de una prueba de paso a paso, pero parece más bien fluir de ellas en manera similar a las que las ideas de Bruno fluyeron del trabajo de Copérnico. Para finales del siglo XIX, la mayoría de los físicos, Einstein incluido, habían adoptado alguna forma de determinismo causal en sus propias visiones del mundo. Sin embargo, sería exactamente en este tiempo que los estudios del mundo atómico pondrían en entredicho toda esta visión del mundo. La teoría resultante, que hoy llamamos y conocemos como física cuántica, haría reconsiderar a todo completamente. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.